Me llamo Andrés Martínez Jerez, nací en Madrid en el año 1931, cuando empieza el levantamiento fascista. Yo no había cumplido aún los 5 años, vivíamos en la calle Eraso, mi madre, 2 hermanos mayores, en un ático. Desde el principio empezaron en Madrid los bombardeos y la guerra en sí misma, y lógicamente pues ya el peligro que había era latente, es decir, mi madre, cuando empezaba el bombardeo, vivíamos en un ático, mientras me envolvía para bajarme al refugio, pues no daba tiempo, nos teníamos que quedar en el portal de la casa, con el riesgo, evidentemente, de que cayese una bomba en la propia casa. Es decir, que entonces ahí había una resistencia por parte, ya salió entonces la orden de la República, en la que se organizó la evacuación fundamentalmente de la población de niños de Madrid. Hubo una evacuación de todos los niños. Esto ya empieza en el año 1937. Había 2 formas de salir de Madrid, y tengo que decir, porque esto es importante, que claro, mi madre era de una oposición total y absoluta a que yo me despegara, que es tan pequeño, que yo me despegara de ella, que yo me fuera a otra provincia, a otro lugar, incluso los que había que salían fuera de España. Mis hermanos convencieron a mi madre, por algunas circunstancias que ya dieron lugar a ver la realidad que estaba pasando, y mi madre lo único que puso como condición es que yo no saliera de España. Es decir, que si yo fuera evacuado a una zona donde no había frente de lucha en esos momentos, porque, bueno, pues se pensaba por entonces que aquella confrontación pues tendría un límite, sería largo, y que estaría próximo, cerca, para poder yo juntarme con mi madre. La realidad es que al final tuvo ya que tomarse la decisión. Esa decisión se tomó pues por el mes de noviembre del año 36, y había 2 maneras de irse, de salir de Madrid. Una era a través de colegios organizados por la República, y otra era a través de la relación de los ayuntamientos con familias en los otros lugares en las que acogieran a los niños evacuados. Se optó por esa fórmula de ir a ser acogido por una familia, y bueno, pues yo salí de Madrid, salimos en un tren, fuimos por Valencia, la guerra estaba en toda su expansión, y de Valencia por la costa subimos hasta Tarragona, que era el destino al que yo iba a parar. Llegamos en el tren, salimos de Madrid a Valencia, y cuando llegamos a Valencia, bueno, pues allí se nos recibieron con regalos, con obsequios por parte de la gente, de todos los niños evacuados. Una cosa que yo sí recuerdo, que tengo en la memoria, no se me borrará lógicamente porque me hizo mucha sensación, era que un niño criado en la ciudad, en la capital, no había visto el campo en mi vida, y lógicamente pues me produjo una sensación agradable y una sensación extraña a la vez, el ver los campos de naranjos entonces que estaban ya en flor. El viaje, pues yo no tengo datos así del tiempo que tardamos en llegar, pero sí recuerdo que cuando llegamos a Tarragona, en la estación, que está cerca del puerto,
pues estaban esperándonos allí, a mí y a otros niños que quedaron allí, estaban esperándonos las familias que nos acogían. A mí me acogió un matrimonio joven que no tenía hijos. Aquella etapa, lo que yo recuerdo, pues fue que, bueno, yo ya no oía los aviones, había comida, que es lo que no teníamos en mi casa, y también, bueno, pues estos jóvenes que me acogieron a mí, pues tenían un huerto cerca de la costa, y bueno, a mí también pues otra sensación de recuerdo, de alegría, es ver las hortalizas, los tomates, los pimientos, en las matas, tocarlos. Claro, aquello yo creo que suavizó el desgarro que me produjo, evidentemente, un niño que todavía no había cumplido los 5 años, el desgarro que me producía, pues despegarme de mi casa, de mis hermanos, de mi madre fundamentalmente. Esto duró un tiempo, evidentemente, pues la guerra tiene esas consecuencias, se pasa de una situación que no hay bombardeo a una situación que vuelve otra vez a haber bombardeo. Y evidentemente volvimos a sufrir la situación en Tarragona ya de bombardeos, de escasez también ya de comida, de situaciones, en fin, más peligrosas. En esas circunstancias, esta pareja optaron porque María, que era la mujer que a mí me tenía, y yo fuéramos a otro lugar de Tarragona, próximo, al campo, y ahí pues igual, bueno, pues sí, había otra situación también novedosa, era el campo, era salir a coger frutos, avellanas, lo que hubiera por el campo entonces, y eso era también pues un medio de ayudarnos, tanto María como yo, porque esa era la responsabilidad que había. Pero finalmente pues tuvimos que volver a Tarragona, tuvo que volver otra vez a la ciudad, y bueno, allí pues había situaciones muy peregrinas, es decir, una de las condiciones que teníamos y que nos daban con mucha insistencia era que no saliéramos nunca a la calle sin llevar un palillo que llevábamos colgado con una cuerda al cuello. Esto era en base a que cuando caían las bombas, si estábamos por la calle y había que salir corriendo, pues había dos condiciones: una, ponerse el palillo en la boca para morderlo, para que la explosión no afectara al organismo, y otra, el que no nos metiéramos en ninguna casa, nos tiráramos al suelo pegados a las aceras y tapándonos la cabeza. Esa era otra de las normas que yo recuerdo que teníamos que tener siempre muy en cuenta. Eso nos lo decían porque era peligroso meterse en una casa, hasta el punto de que yo sí recuerdo haber pasado un día por una casa que al día siguiente pues estaba en el suelo, había caído una bomba y la casa estaba en el suelo. Es decir, que aquello sí me sirvió de lección de que efectivamente no había que meterse en ningún portal, no había que meterse en ningún sitio protegido. La guerra siguió en esas circunstancias y Magín, que era el marido compañero de María, pues se tuvo que alistar al frente y fue al frente. Esa etapa pues duró tiempo porque yo no recuerdo así exactamente, pero quizá fuera el último año antes de que bombardearon el puerto de Tarragona, quemaron los depósitos de combustible, hubo unos incendios tremendos. Los chicos imprudentemente nos acercábamos a ver, porque era un espectáculo ver aquello, con todo el riesgo que aquello entrañaba,
otras veces estábamos en la playa, pasaban ametrallando o bombardeando los aviones en vuelo casi rasante por la playa, y nos teníamos que cobijar en las zonas rocosas que había limitadas. En alguna ocasión, sí recuerdo, de que pasó tiempo, subió la marea y tuvieron que cogerme otra persona a mí en brazos, porque bueno, el agua ya a mí ya me tapaba la cabeza. Esas son las historias que hay. Pero ahora está el tiempo en el cual ya están para entrar las tropas sublevadas en Tarragona, y la población, mujeres, niños, ancianos, tuvimos que meternos en los refugios, porque ahí se recrudeció el tema del ataque a la ciudad. En esas circunstancias, bueno, pues allí nos tiramos, pues yo creo que 3 días y 3 noches, 3 días enteros. Comíamos de botes, de conservas, no había otra comida, y así estuvimos hasta que ya, cuando ya abren, ya nos hacen salir del refugio, vamos saliendo del refugio, unos detrás de otros, y a ambas partes de la salida del refugio pues había militares de tal y falangistas. Y según iban saliendo, pues bueno, en el refugio nos llega la noticia de que han matado a Magín en el frente, con lo cual yo ya pierdo una de las personas que me protegía. En esas circunstancias, cuando salimos del refugio, pues se da este caso, ¿no? María, no sabe las circunstancias extrañas, la separan a un lado donde había gente que estaba allí custodiada por los militares, y yo me quedo solo. Es decir, en ese momento había perdido a una persona y en ese momento pierdo todo, pierdo a María y me quedo solo en la calle. ¿Cómo recuerdo aquella circunstancia? Pues aquella circunstancia, nos juntamos los chicos en pandillas, chicos que estábamos en las mismas circunstancias más o menos, algunos pues eran huérfanos y otros no éramos huérfanos, pero estábamos abandonados, y buscábamos la forma de comer, que en algunos momentos, pues al principio había un sitio que nosotros conocíamos que había comida, entrábamos y la cogíamos, claro, cogíamos burlando la vigilancia que había en aquella circunstancia. La diferencia de los chicos que llevábamos aquello, pues lógicamente variaba. Yo pues entonces tendría ya pues 7 años o 6 o 7 años, y lo sabía que ya tenían 12 o 14 años, es decir, ya era lógicamente los que planificaban eso eran los que eran más mayores, y los pequeños era para colarnos por los sitios donde no se podían colar los mayores. Eso duró un tiempo hasta que un músico ambulante me recoge a mí y va tocando por la calle, va tocando en los establecimientos, tabernas, bares y tal, y yo paso el platillo para recoger las monedas que daban eso fue una circunstancia en la cual yo ya estaba con una persona mayor, yo ya tenía un sitio donde dormir que no era la calle, que era donde había estado durmiendo hasta entonces, y por otro lado, pues tenía comida, es decir, la comida que había, pero ya había una comida garantizada sin tener que ir a buscarla a otros sitios en las circunstancias que había. Eso duró un tiempo bastante largo, porque hasta el mes de noviembre o diciembre
el Tribunal Tutelar de Menores, en el mes de noviembre, el Tribunal Tutelar de Menores nos recogió a algunos de los niños que estábamos dispersos por ahí y nos trasladaron a un colegio en Barcelona. En Barcelona también estuve poco tiempo y recuerdo que de ahí salimos en tren de Barcelona hacia Madrid, donde repartieron a cada uno y fundamentalmente muchos de los que estábamos allí procedíamos de Madrid o de zonas del centro y nos llevaron a un colegio que actualmente todavía existe, era un colegio que era una ironía porque se llamaba de la Sagrada Familia y ahí estábamos todos los niños perdidos y huérfanos. Entonces yo fui allí a parar cuando en ese colegio había monjas, no eran profesores, gente que estaba a cargo nuestro, hombres, y ya me dicen que yo dónde vivía. Los chicos que habíamos llegado en esa remesa del tren nos montan en un camión, era el mes de diciembre, nos montaron arriba del camión en el mes de diciembre nevando, había una nevada tremenda, sí, me acuerdo perfectamente, y nos distribuyeron por las distintas zonas de Madrid donde habíamos. Hasta el punto que de los que íbamos en aquel momento en el camión, no éramos muchos, el único que se queda ya a última hora solo soy yo. Cuando llegamos a mi casa, que yo vivía en la calle Eraso, sube uno de los que nos conducían, sube a la vivienda donde yo vivía. Le dije dónde vivía, la casa y tal. Sube a la vivienda y pues al rato baja y me dice que allí no está mi familia, que allí lo que vive era un policía, un militar, y que allí en aquella casa no había nadie de mi familia. Bueno, en esas circunstancias vuelvo al colegio y al cabo de unos días da una casualidad de que en ese colegio había 3 hermanos que vivían en la misma casa. Alberto, el mayor, pues se dirigió a mí. ¿Tú eres Andrés? Sí. Oye, pues mira, te voy a decir, cuando llamen a Porlier, cárcel de Porlier, te apuntas porque ahí está tu hermano mayor, tu hermano Marcelo. Y cuando llamen a la cárcel de Ventas, también te tienes que apuntar porque allí está tu madre. Es decir, después de todas esas peripecias por las que tuve que pasar, pues lógicamente me encuentro con que mi hermano mayor está en la cárcel, mi madre está en la cárcel y ese es el encuentro que tengo con mi familia. El hecho de que, bueno, pues yo era un niño entonces ya pues con 7 años, 8 años, lleva la circunstancia de que voy a ver a mi madre y la veo en la cárcel. A mi madre la vi vis a vis, es decir, sí nos dejaron juntarnos con mi novia. La entrevista con mi madre fue pues muy triste, no hablamos casi, mi madre me abrazaba, yo me abrazaba a mi madre. Había pasado tanto tiempo y había pasado tantas circunstancias y yo era tan pequeño que lógicamente pues no reaccionaba a un encuentro que no me lo esperaba yo nunca que fuera así, evidentemente. Fuimos ya otra vez al colegio, nos llevaron andando desde desde la cárcel de Ventas, íbamos andando por la calle, el grupo que íbamos de niños de Ventas hasta Fernández
Fernández de los Ríos, que es donde está el colegio de la Sagrada Familia, y en esas circunstancias, pues, ¿qué ocurría? Hay un hecho que tengo que contarlo, porque, claro, yo esto hasta hoy, hasta mucho tiempo después, no pensaba que tenía que ver aquello, pero evidentemente la superiora, la superiora del colegio, la monja, 1 a 1 de los niños que veníamos de la cárcel, muy amable, nos sometía a un interrogatorio para conocer cuántos hermanos tienes, dónde están, por si yo había hablado con mi madre, pues yo tendría información para darle. También eso había que entenderlo en aquel momento. Yo, en aquel momento, era un niño de mi edad. Yo, lógicamente, con mi madre no me hablaba absolutamente nada de mis hermanos, de ninguno de mis hermanos. No me hablaba nada absolutamente de nadie de la familia, porque toda la familia estaba marcada. Y yo, por consiguiente, pues a la superiora no podía decirle nada. Es decir, que esa era la táctica. Eso da el nivel de qué circunstancias se estaban viviendo en aquellos momentos. Fui a la cárcel de Porlier, y en la cárcel de Porlier yo no me pude ver con mi hermano, igual que había visto a mi madre, no le pude ni siquiera tocar, porque lo veíamos a través de 2 separaciones de rejas y nada más. Esta situación, no fuimos muchas veces a la cárcel, esta situación duró bastante tiempo. Es decir, yo hasta el año, habría que preguntarse, bueno, mis hermanos, tanto mis hermanos mayores, tanto mi hermano mayor, que había estado en el frente luchando y se había distinguido por su lucha y su defensa por la República, como mi otro hermano, que era carabinero y ese estaba fuera de Madrid, no estaba en Madrid, estaba en Gerona, en la frontera, en Portbou. Esa circunstancia de mi madre, ¿por qué estaba en la cárcel? Por la edad que tenía, una mujer que no había estado en el frente nunca. Había una circunstancia bastante penosa en ese caso. El casero, un hombre muy mayor, puso sus ojos sobre mi hermana e intentó de alguna manera coaccionar a mi madre para obtener los beneficios que él buscaba de una joven. Mi madre se opuso y se negó rotundamente a esto. Yo creo que esa fue, lo creemos todos, eso lo hemos hablado algunas veces, que esa fue la venganza de ese malnacido, de querer aprovecharse de una circunstancia, en unas circunstancias como aquellas, de una persona indefensa, para obtener, para llegar a lo que él apetecía, de forma total y absolutamente inmoral. Eso fue la razón por la que mi madre se vio en la cárcel. No había hecho nada, no había cometido ningún delito, no había estado en ningún frente, se había limitado a sobrevivir como había podido en las circunstancias en que estaba, y ese fue el motivo que mi madre fue a parar a la cárcel. Hay un hecho que mantuvimos contacto con mi madre, con mi casa en Madrid, en tanto, desde Tarragona a Madrid, en tanto no se rompió el frente del Ebro. Había una comunicación y nos carteábamos. Mandábamos
fotos mías, que hay alguna todavía por ahí, mandamos fotos mías a mi madre, y yo recibía también cartas de mi casa, por lo cual sí se restableció en cierto modo. Pero eso duró también el tiempo que duró la comunicación que había hasta ese momento entre Madrid y Cataluña. En el momento que se rompe el centro de eso, ya no hay ninguna comunicación. En esta aventura que estoy contando, lógicamente, mis hermanos, ya uno está, el mayor está detenido, el que le sigue no ha sido detenido porque se pasó la frontera a Francia, y no le pudieron coger. Pero la muerte de mi hermano Antonio, que se pasó a Francia, fue también un capítulo muy triste, porque en el año 44 nos notifican de que mi hermano Antonio ha sido muerto por unos disparos, supuestamente de una persona muy mayor que no veía bien, y ha fallecido. Mi hermano Antonio muere en Francia, y aquello fue una tragedia para mi madre, evidentemente, en las circunstancias en que estaba. Yo no salí del colegio hasta el año 44 o 45, hasta el año 45. Y no salí por una razón. Mi madre salió antes que mi hermano, pero yo no pude salir hasta que no salió mi hermano. Mi hermano estaba ya casado, tenía una hija, cuando él ya salió libre, salieron por contactos que había en la cárcel, pues se buscaban viviendas, entonces no había viviendas, y fuimos allí a Vallecas, y fue donde me llevaron a mí andando, también solo recuerdo, desde el colegio, el que me acompañaba, me llevó andando hasta donde vivía mi hermano, que era en Puente Vallecas, la calle Villamil, que ya no existe esa calle. Era una casa de planta baja, vivíamos en La Guardilla. Mi hermano, su mujer y su hija. Mi madre no me podía tener con ella, porque mi madre estaba sirviendo en una casa de cocinera, y lógicamente no me podía tener con ella. Luego yo tuve otra temporada también forzado a no estar separado de mi madre y estar en casa de mi hermano. Ahí, en aquella casa, eran unas circunstancias también muy peregrinas, era una guardilla, hacía mucho calor, yo me acuerdo que dormíamos en el patio, no solo nosotros, sino mucha gente que vivía en las condiciones que se vivían entonces, porque era insufrible el calor que había en esas condiciones. Quiero decir, porque había que ver las circunstancias tan penosas, en las que tuvimos que pasar muchas personas, mayores, medianos y pequeños, por las condiciones de vida que se nos impusieron. Yo allí estuve un tiempo en la calle Villamil, y luego ya fuimos a Estrecho. Y en Estrecho ya mi madre ya me acogió a mí. La forma en que se encontraba alojamiento en aquellos momentos era el que una persona que estaba
en la cárcel tenían relación entre la gente y conocían más o menos dónde iban unos u otros que iban saliendo. Nosotros, mi madre y yo, fuimos a una casa en la calle Alonso Cano, 32, todavía está ahí esa casa, en una habitación, la habitación con derecho a cocina, que era como existía, pero ahí había otra familia, que también eran presos, y era un matrimonio con 3 hijas. Es decir, porque eso era el elemento que había. A partir de estar yo con mi madre, pues lógicamente yo ya empecé a ir al colegio, no había ido al colegio hasta entonces, empecé a tener una vida normal en esas circunstancias. Yo acompañaba a mi madre, íbamos juntos cada tiempo, no sé si eran cada 15 días o cada mes, ir a la comisaría. Mi madre se tenía que presentar, después de salir de la cárcel, tuvo una temporada que salir a presentarse en esas circunstancias. Esa es la historia hasta ese momento en el cual yo ya, pues, yo ya tengo 14 años, yo ya empiezo a tener inquietudes, yo iba al colegio, y entonces surgió una cosa a través de otros chicos, que era en la calle Fuencarral, en un callejón, ahí pegado al Teatro Fuencarral, ahí había un repartidor de cartas. Los chicos del colegio nos enteramos y nos daban 3 pesetas por repartir un montón de cartas. Bueno, pues yo cogí, sin decir más, me apunté y me fui a repartir el montón de cartas. Me tocó todo el distrito de Chamartín. Anduve repartiendo cartas, casi me repartí todas las cartas, había que firmar el conforme del que la había recibido. Luego me enteré que otros chicos las firmaban ellos y no las entregaban, las tiraban, pero bueno, yo las entregué. Era la inocencia de esto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo voy a entregar las cartas, pues lógicamente entrego las cartas y entrego los recibos firmados de las cartas y el que está allí me dice, bueno, pues has estado, esto es un día, pues son 3 euros, 3 pesetas, y me da 3 pesetas. Cuando yo no he llegado todavía a la calle Fuencarral, recorrido que había allí 25 metros, me llama a voces, chaval, chico, ven aquí, oye, vamos a ver, yo te he dado 3 pesetas, pero tú has estado solo medio día, me tienes que dar 1,50. Esto retrata también cómo estaban las cosas en este país y en ese mundo. Yo le entrego la 1,50 y cuando llego a casa, bueno, pues lo cuento a mi madre y estaba mi hermano allí. Cuando mi hermano se entera de que ese tío me ha sacado a mí la mitad de lo que me había pagado, quería ir a verle. Mi madre tuvo que contenerle porque mi hermano todavía también estaba pasando revisión. No podía hacer nada, absolutamente. Disuadió mi madre a mi hermano de que tomara ninguna iniciativa de enfrentamiento con el tipo este que nos trató así de esta manera. Esta es la circunstancia que hay. Evidentemente, yo cada vez que oigo el asunto de una guerra, lo que me sale enseguida es el recuerdo de cómo lo pasé yo.
Y lógicamente, independientemente de quien la provoque, yo estoy en contra de esas guerras. No puedo olvidarme de que hoy en día, cuando están la guerra que hay actualmente en Siria, o la que ha habido en Irak, o lo que hay en otras circunstancias, no puedo evitar pensar en las criaturas inocentes, porque eso es así, que pagan las consecuencias de la avaricia de unos señores por el dinero y por el poder, porque no hay otra cosa detrás de las intenciones de provocar una guerra en un país, más que adquirir el poder y el dinero y la avaricia.